Documentales Universales Sin Límites presenta Hierve la manzana con romero y tendrás una gran sorpresa con el resultado. Ni te imaginas para qué estoy mezclando la manzana con romero. Todos lo están haciendo ya que se obtienen increíbles resultados para nuestra salud. Hoy te traigo un remedio casero que estoy segura te dejará sin palabras. Te aseguro que cuando lo prepares no querrás probar otra receta. Es tan efectiva y deliciosa que cuando conozcas para qué sirve no lo creerás. ¿Alguna vez has oído que comer una manzana al día mantiene el médico en la lejanía? No creo que esta frase esté mal y mucho menos que sea una exageración. Después de que conozcas todos los beneficios de esta maravillosa fruta, verás que esta frase sí tiene mucho significado. Entonces, ¿qué podemos decir de esta riquísima fruta? Pues la verdad que nada. Ella habla por sí misma e invita a cada cual a comerla. Es apetitosa, no daña nunca, ayuda siempre, calma dolores, combate ventosidades, produce sangre sana, purifica, vivifica y cura. Entonces, por eso la utilizaremos en esta mezcla. Por esta y otras razones, no te muevas de tu canal y mira este video completo porque lo que te diré te dejará con la boca abierta y te aseguro que valdrá la pena. Bienvenidos a un nuevo video en tu canal, Documentales Universales Sin Límites. Te invitamos a suscribirte a tu canal y a activar la campanita de notificaciones para que recibas un aviso cada vez que publiquemos un nuevo contenido. En primer lugar, vamos a utilizar en la mezcla una manzana porque tiene una propiedad muy importante y es su poderosa acción antioxidante. Esta acción beneficia a todo el cuerpo, pero no es solo eso, sino que también cuida nuestro cerebro y nos protege de enfermedades neurodegenerativas. La manzana cuida nuestro corazón y todo nuestro sistema cardiovascular, previene la presión alta en las arterias, reduce el colesterol en la sangre y ayuda con la retención de grasas en las arterias. Dime en los comentarios qué tan frecuente consumes manzanas y cuáles son tus favoritas, rojas o verdes. Si sufres de hígado graso, la manzana es lo que necesitas. Gracias a los flavonoides, restaura tu hígado, dejándolo saludable. La manzana también es conocida como la fruta antiinflamatoria más poderosa. Esto solo significa que puede combatir cualquier inflamación que exista en tu cuerpo. Si padeces de diabetes, es más conveniente que utilices las verdes. Ahora hablemos un poco sobre las propiedades y beneficios del romero. Ya hemos dicho que la manzana puede cuidar nuestro cerebro, pero también el romero puede hacer esto. Sí, así es, esta planta mejora la memoria y la concentración. El romero es en primer lugar un excelente depurativo de la sangre y del cuerpo y por segundo lugar un buen remedio en muchas enfermedades de la sangre y trastornos del estómago, enfermedades de los intestinos, riñones, vejiga e hígado, nefritis, diarrea, congestión de la sangre a la cabeza, dolor de cabeza, neurología, insomnio, caída del cabello, etc. Esta planta tiene propiedades carminativas, por lo que facilita la eliminación de gases acumulados en el tracto digestivo. Es por eso que tomar infusiones de esta hierba es tan bueno para tratar casos de flatulencia. Si se usan infusiones para mejorar la digestión o para eliminar el gas del tracto digestivo, se deben beber después de las comidas. Tranquilo, ahora puedes asistir a esa reunión tan importante sin temor a que se arme el corre-corre. Ahora que conoces los beneficios de ambos ingredientes, conozcamos la receta de manzana y romero. Antes de continuar, te invitamos a compartir esta información a todos tus amigos y familiares porque muchos no saben esto y les puede ser de mucha ayuda. Pasemos de inmediato a la receta de la infusión de manzana con romero. Ingredientes: media cucharada de hojas secas de romero o una ramita de romero fresco, una manzana, 300 mililitros de agua, una astilla de canela, varios clavos de olor. Preparación: primero lavarás la manzana, córtala y eliminas todas las semillas. Si estás utilizando romero fresco, también deberás lavarlo. Después de hacer todo esto, pon la manzana en agua en una olla y la llevas al fuego. Agrega las astillas de canela y los clavos de olor. Cuando empiece a hervir, pon el romero y cúbrelo con una tapa. Lo dejarás 5 minutos y apagarás el fuego.
déjalo enfriar con la olla todavía tapada. Cuando el té ya esté a una temperatura ideal, cuela el líquido y puedes consumirlo. Si lo deseas, puedes agregar miel. Este té sabe bien rico y vale la pena probarlo. Recuerda que cuando más dulce sea la manzana, mejor será el sabor del té. Toma cada día 3 o 4 pocillos de este té. Es recomendable tomar uno en la noche justo antes de dormir porque el romero tiene beneficios que te ayudan a descansar mejor. No se recomienda su uso durante periodos de tiempo prolongados o a dosis mayores a las recomendadas. El romero no debe usarse en embarazo y lactancia. Si has llegado hasta aquí, déjanos la frase romero con manzana en la sección de comentarios para saber que lo viste completo. Visto el video de hoy, te invitamos a preparar el té de manzana y romero. Aquí te dejo 2 videos que estoy segura te van a encantar. Haz clic en el que prefieras. Dame un me gusta y luego puedes suscribirte en el logo de Documentales Universales Sin Límites. Muchas gracias por verlo, soy Fabiola Rodríguez y nos vemos en el próximo video.